Entonces, bueno, esta convocatoria por la tarde os agradecemos que asistáis. El motivo de la convocatoria requiere esta atención debido a una convocatoria de asamblea de trabajadores que hemos llevado a cabo de los trabajadores de la empresa Ambu Ibérica que fueron despedidos en el año 2012 y en el año 2013. Informaros que, aparte de los trabajadores que nos acompañan aquí, en la mesa conmigo está Chema Serrano, que es compañero de la ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Chema Simarro, que es el delegado sindical de Comisiones Obreras en la empresa Ambu Ibérica, que por cierto también fue despedido por la propia empresa, y nuestra compañera Carmen Serrano, de la Asesoría Jurídica de Comisiones Obreras, indicando que, bueno, en primer lugar agradecer a los trabajadores la espera que están llevando a cabo en esta lucha, el trabajo de nuestra compañera Carmen Serrano, que ha sido indispensable también en este conflicto, y el motivo de la convocatoria, como decía, es anunciar que por parte del Tribunal Supremo se ha procedido y se va a comunicar a la empresa Ambu Ibérica y a las partes litigantes la inadmisión del recurso de casación para unificación de doctrina que esta empresa llevó a cabo frente a una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que venía a reconocer que los trabajadores procedentes de la empresa Trasantozano, que era la anterior concesionaria del transporte urgente de la provincia de Ciudad Real, como digo, Ambu Ibérica debió subrogar a todos los trabajadores de la plantilla, que eran un total de 258. Este auto pone fin a este conflicto colectivo que debía reconocer ese derecho a los trabajadores, y que por parte de la empresa Ambu Ibérica, bueno, pues utilizando una argucia legal, logró desprenderse, como sabéis, el 21 de diciembre de 77 trabajadores que despidió, y al resto de la plantilla, a unos 170, no reconocerle la antigüedad, que había una media de 10 años de antigüedad aproximadamente en toda la plantilla, con lo cual no solo obtuvo el beneficio de la rebaja económica que hizo para hacerse cargo de la concesión, sino que despidió a 77 trabajadores y dejó de reconocer la antigüedad del resto de la plantilla. Hoy hemos tenido también conocimiento que por parte de la otra organización sindical, bueno, pues ya se ha hecho un envío de un comunicado de prensa, y bueno, queremos aclarar una cuestión porque se hace alusión a, nosotros entendemos que de manera malintencionada, a cómo ha ido el proceso. Este conflicto colectivo se inició y se interpuso por ambos sindicatos, los demandantes eran Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, pero sí que es verdad que en nuestra demanda pretendíamos no solo que se reconociera la subrogación empresarial, como así ha sido, sino que nosotros pedíamos también que se reconociera la sucesión de empresas, y ese fue el objeto del recurso que Comisiones Obreras llevó a cabo frente a la sentencia del Tribunal de Instancia de Ciudad Real. Por tanto, queda claro que el demandante también era Comisiones Obreras, y que, bueno, nosotros pretendíamos una mayor cobertura y una mayor seguridad jurídica a través de ese recurso, que finalmente se desestimó, pero que la demanda siguió adelante, y hoy el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de Ambu Ibérica. Para nosotros, pues la verdad es que debemos reconocer que es un alivio, no es una solución definitiva, sino que es un paso más, el paso más importante que estábamos esperando para que los trabajadores pudieran ver la posibilidad de reiniciar su proceso de despido individual, que estaban paralizados hasta que este recurso no saliese, a este auto no se pronunciase el Tribunal Supremo, y que han sido 3 años de sufrimiento para los trabajadores. 3 años de sufrimiento en los cuales el sindicato nos hemos hecho partícipe, hemos estado a su lado, y que creemos que ha llegado el momento de iniciar acciones que vayan en la vía de solucionar la situación de estos trabajadores. Nosotros ahora mismo lo que demandamos es, tanto a la empresa Ambu Ibérica como al SESCAN, pues que inicien un proceso en el cual podamos dar una solución a esta situación de todos estos trabajadores, y que nuestra exigencia es la readmisión inmediata de todos ellos. Es decir, nos encontramos en el año 2016, en el cual caducan las concesiones administrativas del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, y hemos visto cómo en estos 4 años de recortes del anterior gobierno, del gobierno de Cospedal, las empresas concesionarias de Castilla-La Mancha aplicaron con la mayor crudeza posible toda la reforma laboral y todos los recortes que llevó a cabo la señora Cospedal. El transporte sanitario no fue un sector que se extrayera de esos recortes. Por tanto, como digo, ahora hay un cambio de gobierno, finalizan las contratas, y desde Comisiones Obreras vamos a exigir primero la readmisión de todos los trabajadores que fueron despedidos del transporte sanitario, tanto del transporte urgente como del transporte programado, que también hubo otros 30 despidos aproximadamente,
y coincidiendo con la negociación o con el estudio que se está haciendo de los presupuestos regionales para el año 2016 y que finalizan las concesiones, como digo, vamos a exigir que se doten los concursos económicamente de manera suficiente para que todos los trabajadores que están trabajando ahora mismo, a día de hoy, y que estos trabajadores que están pendientes de sus juicios puedan ser reincorporados y se doten sus puestos de trabajo como debe ser. Y también vamos a exigir, como hemos dicho ya en otras ocasiones, que las empresas, tanto en Ciudad Real y en Guadalajara en este caso, que ha sido la empresa mayor incumplidora de toda Castilla-La Mancha, Ambuibérica, que no han respetado los derechos de los trabajadores como exigen los pliegos, este tipo de empresas tengan algún tipo de obstáculo o que no puedan concursar en el siguiente concurso. Es decir, esa va a ser nuestra posición y desde ahora, pues bueno, vamos a esperar si hay una reacción por parte de la empresa y por parte del SESCAM, que entendemos debe producirse, y nosotros vamos a estar dispuestos al diálogo, pero evidentemente vamos a seguir esperando. Si no hay ninguna solución, vamos a seguir por la vía jurídica, porque también recuerdo que se ha hecho alusión a que, bueno, cuando se produjera esta sentencia, los despidos de los trabajadores serían calificados como improcedentes, y si hay una intención de la empresa de indemnizar y de no contar con estos trabajadores, debemos recordar que hay otro proceso de vulneración de derechos fundamentales y que todos los despidos de comisiones obreras, que nadie se lo olvide, están tramitados por la vía de la tutela de derechos fundamentales. Es decir, nosotros pedimos la nulidad de esos despidos. Entonces, nos podemos encontrar en una situación en la que, por mucho que la empresa diga que quiere indemnizar, esos procesos individuales que pueden ser declarados como despidos nulos no sea la opción de la empresa, sino que sean los trabajadores quienes tengan la opción de elegir entre la reincorporación o acogerse a la opción de la indemnización. Voy a dejar que ahora el compañero Chema Serrano haga unas aclaraciones respecto a la cuantía económica, la repercusión económica que tiene este auto y esta inadmisión del recurso, porque estamos hablando de millones de euros, tanto en indemnizaciones como en salarios que va a tener que abonar la empresa a los trabajadores que no tienen la antigüedad reconocida. Pues añadir a lo que decía en este caso Alfonso, efectivamente hoy se abre una nueva etapa en el transporte sanitario, sobre todo de la provincia de Ciudad Real, porque con esta sentencia del Tribunal Supremo finaliza una estrategia de la empresa Ambuibérica que durante 3 años ha tenido despedidos a 100 trabajadores como consecuencia de su, podríamos decir, rebaja en la concesión del transporte sanitario que hizo en esta provincia, en el año 2012. Y en este caso, decimos que tras este suceso, que por parte de comisiones obreras vamos a reavivar hoy, porque para eso, en este caso la justicia, al final, pues ha hecho justicia, el Tribunal Supremo ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que diga que estos trabajadores tenían que ser subrogados desde el mismo día que fueron despedidos en la provincia de Ciudad Real y sobre todo por el número de trabajadores afectados. Es decir, durante 3 años 100 familias del transporte sanitario de la provincia de Ciudad Real vienen padeciendo desempleo, vienen padeciendo miseria como consecuencia de una estrategia y una táctica empresarial que desde luego nunca habíamos visto en el transporte sanitario. Por lo tanto, decir que vamos a ir adelante, pero no solamente con la defensa de estos trabajadores, más que nunca ahora, porque ya tenemos la justicia a nuestro lado, sino que además le hacemos un llamamiento a la administración, en este caso al SESCAN, a los responsables de urgencias y emergencias, porque de los datos que tenemos, la gravedad del asunto es patente. En este caso podemos decir que con el montante de 100 trabajadores que hay ahora mismo fuera despedidos, y con esta sentencia, en el caso de que estos trabajadores tuvieran que ser indemnizados, hemos hecho unos cálculos, la empresa Ambuibérica tendría que pagar, y si no lo hace Ambuibérica lo tendrá que pagar el SESCAN, 2.700.000 euros. O sea, 2.700.000 euros. Si a eso acompañamos el hecho de que la sentencia de Ciudad Real fue clara en que la subrogación tendría que ser efectiva, eso supone que estos trabajadores que perdieron la antigüedad tendrían que volver a recuperarla desde el año 2012.
Y eso estamos hablando de otro 1 millón de euros en atrasos que tienen que cobrar estos 250 trabajadores en concepto de antigüedad. Eso supone que en su conjunto la empresa Ambuibérica tendría que pagar en conceptos indemnizatorios y de atrasos económicos en el futuro, va a tener que hacer frente a casi 4 millones de euros, 3.700.000. Eso, desde luego, no solamente es un hecho relevante para esta empresa, que durante este tiempo podremos imaginar que esa misma cantidad se ha estado ahorrando en la concesión, para hacer rentable la concesión, sino que decimos que en el futuro Comisiones Obreras vamos a pelear porque los trabajadores reciban hasta el último euro que se les adeuda. Y le decimos también al SESCAN que en el caso de que esta empresa no cumpliera, también vamos a incidir en que sea la administración regional la que tenga que abonar esas indemnizaciones. Y sentimos mucho que sea, en este caso, el gobierno de Paje el que tenga que abonar esto, ya que es una deuda y una situación que fue creada por el gobierno de la señora Cospedal con esta concesión. Pero decimos que lo sentimos mucho, pero vamos a exigir que la administración tenga que cumplir esto si la empresa Ambuibérica no cumple con los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos un trabajo todos, los trabajadores están aquí hoy para que vayamos tomando, primero para que conozcan de primera mano cuál es la situación, segundo para que sepan que Comisiones Obreras va a iniciar a partir de hoy todos los trámites jurídicos y los que tengamos que hacer para recuperar esos empleos si es posible, y en tercer lugar, como decía, para que la administración tiene que ser la garante de que esta empresa empiece ya desde mañana a cumplir con los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, como tenemos la justicia de nuestra mano y creemos que llevamos razón, vamos a empezar a pelear como siempre hemos hecho. Y ahí también lanzo una advertencia, en este caso a UGT. Durante 3 años, los afiliados de Comisiones Obreras hemos tenido que asistir a una discriminación con respecto a las relaciones que ha tenido UGT con la empresa Ambuibérica. Porque ha tenido unas relaciones que han perjudicado a los trabajadores de Comisiones Obreras. Más de 40 trabajadores afiliados a Comisiones Obreras hoy están despedidos. Por lo tanto, como decía Alfonso, esa es otra parte que nos queda por discutir, que aún está en el Tribunal Superior de Justicia, en este caso en Albacete, en el Tribunal Superior de Justicia, que con el tiempo entendemos que vamos a pelear jurídicamente también para ganarlo. Y en segundo lugar, por decirle a ese sindicato que esta andadura la iniciamos los dos sindicatos, como siempre hemos iniciado todo conflicto, cuando hay derechos incumplidos por las empresas contra los trabajadores. Le iniciamos UGT y Comisiones Obreras y UGT. Por lo tanto, si ahora alguien quiere decir y colgarse algún galón, alguna medalla o que se le haga algún cuadro para su despacho, creo que no va a poder ser. No va a poder ser, porque los datos que hay, lo que es la presencia de los trabajadores y la historia en estos 3 años, desde luego no le van a dar la razón. En cualquier caso, será fruto de la pelea de los trabajadores y de los dos sindicatos, pero desde luego no solamente de UGT, y el tiempo demostrará. Por lo tanto, deciros eso. Para nosotros la cuestión económica tiene un factor importantísimo, porque vamos a asistir con que una empresa, aunque sea de ámbito nacional, va a tener que hacer frente a 4 millones de euros de indemnizaciones, y si esta empresa ha cometido algún error o no ha realizado bien sus previsiones económicas y tiene que hacer frente a esto, pues lógicamente tendrá que ser la administración la que dio esa concesión, la que tenga que ser responsable de que estos trabajadores tengan sus derechos. Y como decía Alfonso, nosotros vamos a reivindicar en todo momento que estos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Y ese va a ser para nosotros el papel fundamental que iniciamos en el año 2012, cuando fueron despedidos, y que hoy,
a fecha que estamos ya 2016, seguimos pensando que estos trabajadores tienen que volver a su puesto de trabajo, de forma urgente, porque la justicia nos ha dado la razón. Por lo tanto, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta... Contra esta decisión del Tribunal Supremo ya no cabe... No cabe recurso alguno. No cabe recurso. No cabe recurso alguno. La propia resolución indica que ya no hay... Declara la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y contra la misma no cabe recurso alguno. Por tanto, pues vamos a ver cuál es el movimiento de la empresa, porque evidentemente algo tendrá que decir. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con el nuevo gobierno regional, con gente del SESCAN de cara a analizar los posibles pasos? Nosotros desde el año pasado hemos tenido unas cuantas reuniones, evidentemente le hemos trasladado cuál había sido el devenir del último concurso con las actuaciones de Ambu Ibérica, y desde el gobierno regional, bueno, pues se ha mantenido alguna atención al respecto, se ha permitido algún movimiento y contactos con esta administración, y bueno, pues son conocedores de todas las reivindicaciones que desde Comisiones Obreras tenemos, sobre todo cara al nuevo contrato, porque bueno, en algunas ocasiones hemos pedido la retirada de la concesión a esta empresa por incumplimiento del pliego de condiciones. Jurídicamente parece ser que había una complicación al respecto, y bueno, pues nuestras reivindicaciones iban en el sentido de que en el nuevo contrato, pues este tipo de empresas que han sido condenadas por la justicia por incumplimientos laborales como en este caso, o por vulneración de derechos fundamentales, no tengan la posibilidad de participar nuevamente en esos contratos. ¿Y qué margen de maniobra queda ahora de cara a ejecutar esta sentencia, de cara a estas indemnizaciones que habláis de 3,7 millones? Bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir ahora? Pues ahora actualmente corresponde reactivar los despidos individuales, los procesos por despido individual que tiene cada uno de los trabajadores iniciados en el juzgado de Ciudad Real. Con esta resolución, y cuando adquiera firmeza la sentencia, ya debemos pedir el reinicio, y bueno, vamos a ver en ese tiempo si hay algún tipo de movimiento y si se abre alguna posibilidad de negociación. Como decía Chema, nosotros no vamos a escatimar y no vamos a admitir que ninguno de los trabajadores deje de cobrar ni un solo euro de los que les pertenece, pero evidentemente si se abre algún escenario de negociación, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a hablar como hemos hecho durante estos 3 años. Pero no hay un plazo para que tengan que volver o para que se tengan que pagar las indemnizaciones. No, evidentemente esto es una resolución que resuelve un conflicto jurídico sobre una controversia de un conflicto, y ahora ya, como digo, hay que iniciar los procesos por despido individual, y ya esas sentencias sí que dirían cuál es la opción que tiene que admitir la empresa. Pero bueno, con esto es bastante importante, era el paso que estábamos esperando para poder reiniciar esos despidos individuales. Y bueno, enhorabuena a los trabajadores, que es lo que cabe. Pues sí, gracias por la columna.